Sandra, que es una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y en maternidad y posmaternidad, porque hace unos días que estoy colgando ya los ejercicios que estoy haciendo y he recibido muchísimas preguntas sobre el tema de los hipopresivos que hago a diario. Como yo no soy una especialista del tema, he decidido venir a visitar a Mar, que ella sí que lo es, y que os explique exactamente cuál es la posición ideal para hacer los hipopresivos. Ahora Mar nos va a hacer un par de hipopresivos de frente y de lado para que veáis exactamente la técnica. Y un apunte, hay dos contraindicaciones muy importantes de los hipopresivos, sobre todo cuando realizamos la apnea expiratoria. No se pueden hacer ni cuando hay una hipertensión arterial descompensada ni durante el embarazo, pero lo que sí que se puede hacer son las posturas hipopresivas sin la apnea. Pues ya lo sabéis, vamos a verlo, Mar, a ver cómo vamos a ello. Soy Mar Puig, soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico, y hoy así me ha pedido que hable un poco de los hipopresivos. Simplemente deciros que los hipopresivos son los ejercicios posturales y respiratorios. Para hacerlos correctamente, yo os recomiendo que vayáis a aprender a hacer la técnica con un profesional, ya sea un fisioterapeuta o un licenciado en actividad física, pero que esté especializado en hipopresivos, ya que su ejecución es un poco difícil. Entonces, los hipopresivos, lo más importante para hacerlos correctamente, y es la base de la técnica, es realizarlos en una posición determinada. Esta posición hará que consigamos el principal objetivo, que es tonificar la faja abdominal sin generar una presión en el suelo pélvico. Pues están muy recomendados en el campo de la mujer. Para poder hacer una buena posición hay 4 premisas claves en el hipopresivo. Una de ellas, la primera, es una elongación del tronco. El cuerpo tiene que estar muy alargado, porque en esta posición lo que haremos es activar de forma refleja la faja abdominal. Además, hay que hacer una anteposición de nuestro eje de gravedad, es decir, tirarnos hacia adelante, porque así realizamos el ejercicio con poca presión, hacemos la hipopresión. Después, tenemos que activar la cintura escapular, por eso veis en los vídeos de los hipopresivos que se hacen posiciones de este tipo, para activar nuestra cintura escapular. Y además, lo que podemos hacer, que para mí es un plus en el ejercicio, es poner la apnea expiratoria. Normalmente se inspira y se expira el doble de tiempo que se inspira. Es decir, si inhalo en 2 segundos, exhalo en 4 segundos. Siempre inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Primero de todo, una elongación, es como si quisiera crecer. Activo mis escápulas, por ejemplo, presionando la colchoneta hacia el suelo. Estoy activando la cintura escapular. Y en este momento puedo tirar el cuerpo un poquito hacia adelante. Esta posición ya me genera poca presión a nivel del suelo pélvico. Es una posición hipopresiva. Pero además, si quiero obtener todos los beneficios del hipopresivo, es cuando hago la apnea expiratoria, que es lo que voy a hacer ahora. Se me ha olvidado deciros que la apnea expiratoria conlleva una gran apertura de las costillas y una tonificación refleja del transverso abdominal. Vamos a ello. Yo siempre recomiendo, si no aguantamos mucho tiempo la apnea, es mantener igualmente la posición hipopresiva durante los 25 segundos. Y cuando acabamos, podemos volver a la posición inicial. Lo que os decía, la posición. Antepongo el eje de gravedad hacia adelante, estoy tirando todo mi peso hacia adelante. Doblo un poquito las rodillas, por ejemplo. Puedo intentar activar la cintura escapular de diferentes formas y en esta posición haré la respiración y la apertura costal. De esta forma se obtiene una contracción refleja del transverso abdominal y del suelo pélvico. Vamos a ello. Estoy manteniendo la elongación
estoy manteniendo la posición y así se mantiene la contracción del transverso. Y esto que parece muy complicado, no lo es tanto, pero sí que es importante que no solo lo aprendáis leyendo o viendo vídeos de YouTube o otros, sino que vayáis a un profesional especialista para que os enseñe físicamente cómo hacerlo.